queda muy poco para las elecciones del 11 de abril y entre algunas de las votaciones que se van a efectuar, esta inédita de gobernador regional, esta nueva autoridad, esta nueva institucionalidad que se está implementando y que en general ha tenido varias dudas. Llegamos a esta elección con más dudas que certezas con respecto, por ejemplo, a algunas atribuciones, se discutió bastante, pero finalmente se va a elegir a este gobernador regional. Tenemos alrededor de 7 candidatos acá en la región del Biobío y vamos a comenzar con una serie de conversaciones con ellos todos los jueves acá en Mesa de Noticias. Y es por eso que ya está conectado con nosotros uno de estos candidatos. Se trata de Javier Sandoval. Él es candidato a gobernador regional por el Partido de Igualdad, ha sido dirigente estudiantil, también ha tenido varios cargos, ha postulado a varias elecciones, así que le damos la bienvenida y le decimos buenos días a Javier Sandoval. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar con Radio El Conquistador, saludarles. Sí, buenos días también para usted, Javier. Bueno, lo primero que queremos preguntarle es esto que mencionábamos. Se llega a esta elección de gobernador regional con varias dudas con respecto a las atribuciones de esta nueva autoridad. Usted como postulante, ¿cuál es su percepción con respecto a esto? ¿Cómo se va a implementar esta institucionalidad que muchos han dicho que es importante, que se puede ir arreglando en el camino finalmente? ¿Cómo se despliega dentro de las regiones? ¿Cuál es su percepción con respecto a este tema? Bueno, estimo que es insuficiente y que es una concesión, un logro de las regiones que se le ha podido de alguna manera arrebatar al centralismo o que lo ha terminado entregando contra su voluntad, porque se trata de medidas bastante lentas si uno se pone a observar el tiempo, todo lo que se ha intentado discutir, llevar a las discusiones parlamentarias. Hay un proceso de descentralización además que viene desde el año 80 y que no ha sido precisamente favorable a las regiones. Aquí lo que primó desde hace que es un paso de avance muy importante, pero que no viene acompañado de las suficientes atribuciones, de la celeridad en la transferencia de competencias y mucho menos de los presupuestos. Entonces lo que se hace es entregar algo, pero reducir el campo de acción, el poder que va a tener el gobernador o gobernadora, y esto de la mano además con una política centralista que ha sido constante en contra de las regiones y particularmente la nuestra en materia presupuestaria, que se ha traducido en recortes tras recortes todos los años. Desde que nos separamos de Ñuble hemos reducido más de un 40% nuestro presupuesto y por otro lado las competencias que voluntariamente el actual gobierno debió haber empezado a entregar no han ocurrido, no ha entregado nada, ni siquiera una. Han sido letra muerta, a pesar de los grandes esfuerzos que generó la Comisión Asesora para la Descentralización y todo. Y luego vendrán algunas atribuciones adicionales que se van a ir teniendo que postular a partir de la mitad del próximo mandato y sobre la base de estudios. Entonces todo esto está muy condicionado, muy amarrado, con mucha letra chica, y eso es lo que complica. No obstante, es valioso contar con una elección de cargo que nos permite tener mayor autonomía, al menos al momento de levantar la voz como región y de generar iniciativas con el pequeño presupuesto que se tiene para poder ir empujando y dinamizando un proceso de adquisición de mayor poder. Javier, buenos días, le habla Alfredo García. En relación a este tema, efectivamente la figura de gobernador regional es un paso hacia hacia una regionalización más profunda. ¿Cuál diría usted que son los otros ámbitos en los que se debiese avanzar en el corto y mediano plazo de manera bastante concreta? Atribuciones. Una de las figuras que ensombrece este proceso es la del delegado presidencial o delegada, que va a ser una especie de con los fondos sectoriales, con las políticas públicas que vienen a través de los ministerios. Entonces ahí necesitamos
generar, digamos, una discusión, espero yo, en el proceso constituyente que nos permita poner en entredicho la pertinencia de ese cargo y si efectivamente es lo que las regiones necesitan y cuál va a ser su función. Si vamos a tener aquí un virrey o una especie de delegado de una sucursal, como lo es hoy día el intendente, es un cargo entonces que debiera revisarse. La otra es el presupuesto. El presupuesto claramente aquí es lo que determina cuánto puede la región, con autonomía y con musculatura propia, levantar una dinamización de un proyecto propio de desarrollo. Y los presupuestos se tienen que incrementar en línea con la discusión que se ha dado en materia de ley de rentas regionales, donde hay una variedad de impuestos que pasan por el impuesto territorial, los impuestos a los municipios y a las regiones, que tienen que empezar a dejar las grandes inversiones que se llevan nuestros recursos, que contaminan, que nos dejan un montón de impactos, externalidades, y que sin embargo no tributan ni siquiera 6.000 pesos trimestralmente por concepto de patente. Estamos conversando con Javier Sandoval, actual candidato a gobernador regional por el partido Igualdad. Javier, en esta elección y en la constituyente también, la oposición va dividida. ¿De qué manera afecta este tema sus aspiraciones a convertirse en gobernador regional? La verdad es que hay varias oposiciones. Todo eso yo creo que hay que redibujarlo, porque el concepto acá de alternancia... Sí, pero el oficialismo va con un solo candidato, mientras que la oposición lleva a otros 6. ¿Usted se refiere, discúlpeme, a la de gobernador? A la de gobernadores regionales. Bueno, nosotros sostenemos de que aquí hay 3 candidaturas, de las 8, hay 3 candidaturas que representan la continuidad del modelo de extractivismo intensivo que ha puesto a nuestra región en esta situación de rezago, de irrelevancia y de pobreza que no termina, digamos. Esas 3 candidaturas tienen más puntos en común que diferencias, independientemente de que algunas de ellas son, digamos, de la UDI, otras de la democracia cristiana, pero por lo demás las encuestas lo que están demostrando es que aquí las viejas fuerzas de la política tradicional están decayendo y lo que se está expresando es una candidatura, por un lado, directamente empresarial o gran empresarial, y por otro lado nosotros que reflejamos la emergencia de una candidatura por la superación del modelo, por un viraje en la matriz productiva y que realmente busque un cambio, continuidad y cambio. ¿Y por qué las otras 4 candidaturas entonces no pudieron confluir en una sola? Ahí yo diría que primó una de las grandes problemáticas y dificultades que genera el sistema de partidos en el diseño, digamos, de la democracia actual en este país, que es que cada partido tiene una mirada nacional, una mirada país, donde los intereses locales, los intereses regionales terminan cediendo, digamos, ante las urgencias y a los cálculos nacionales por un lado, y a las necesidades de sobrevida que va dejando, digamos, todos estos procesos electorales por sobre el interés, digamos, de la región de generar una alternativa. A veces esos intereses coinciden, pero últimamente parece que no es así, y por eso tenemos varias candidaturas de partidos, todas, y no hay realmente una que refleje un proceso que pudo haber ocurrido de primarias, por ejemplo, entre todas ellas, como nosotros lo solicitamos, y que fue denegado y que lamentablemente no llegó a puerto. Ahora esperamos que a medida que va avanzando la campaña se pueda recapacitar y se puedan ir sumando fuerzas para poder realmente levantar una que se contraponga a todo el poder y la simetría que hay con las 3 candidaturas que están defendiendo y sosteniendo este modelo que beneficia a tan pocos. Javier, yo lo quiero llevar al proceso en sí. Yo diría que queda poquito más de un mes para que finalmente ya se concreten estas elecciones, y hace unos días una facultad de la Universidad de Concepción emanó una encuesta en donde decía que solo un 9% de los votantes conocía quiénes son los candidatos. De esa manera, ¿ustedes cómo se están desplegando en el territorio con todas las dificultades que hay actualmente? El tema de la pandemia, el tema de los recursos también. ¿Cómo lo están haciendo ustedes para que la candidatura de ustedes sea competitiva? Por ese lado es muy complejo, hay mucha simetría. O sea, de hecho, una de las dificultades adicionales que tiene el sistema de partido, y que es la que tal vez genera esa perversión de que todas las pequeñas fuerzas tratan de sí o sí estar presentes y visibilizarse como sea, a una costa de generar un proyecto común, tiene que ver con que hoy día, tal como está esto diseñado,
lo que tiende a primar en la participación electoral es la visibilización que dan los cargos públicos, el poder público, la administración del Estado, de la cual se usufructa y se hace un proselitismo permanente, y por otro lado también la generación de ciertas relaciones de clientelización de organizaciones sociales que se ven beneficiadas por los poquititos presupuestos que chorrea el sistema de Estado subsidiario, tan mal administrado hasta el día de hoy por dos grandes bloques políticos. Entonces, por un lado, los condicionamientos de patentes, los ofertones, la coerción incluso de parte de las candidaturas o las fuerzas que tienen mayor poder sobre los funcionarios públicos, sobre los trabajadores, influye muchísimo, y eso deja en desmedro a las fuerzas emergentes que no tenemos nada, pero que no dependemos tampoco de esos financistas que en definitiva tienen estas otras, digamos, candidaturas a las que me refiero como continuistas del modelo. Frente a eso, nosotros, mucho despliegue territorial, mucha conexión con las organizaciones que han ido necesariamente teniendo que hacer un doble esfuerzo para activarse, organizarse y defenderse de una ofensiva público-privada que permanentemente les pasa por encima, y junto con eso también, las redes sociales, el mensaje claro que nosotros buscamos transmitir, pero por otro lado también necesitamos un rol distinto y más enfático de parte de los medios de comunicación, que se pueda poner en el centro la importancia que tiene esta elección y la particularidad que tiene con respecto a las demás. Es la primera vez que se va a elegir el cargo, pero además es una elección que tiene abierta la posibilidad de segunda vuelta, que no se siga, digamos, transmitiendo la noción de que esta es una elección que se dirime y se decide definitivamente el 11 de abril, como ocurre con la de alcalde, por ejemplo. La elección de gobernador y gobernadora tiene segunda vuelta, salvo que se alcance el 40%, eso no está pasando, y por lo tanto es muy importante que ese escenario se pueda hacer visible, explicar y hacer mucho más presente en los debates, para poder hacer, digamos, entregar los elementos para que la ciudadanía comprenda de que hay total posibilidad de que dos proyectos claros se enfrenten. Y por otro lado también los debates, que muchas veces tienden a ser muy casuísticos sobre cosas muy particulares, donde se desdibujan las visiones generales que tiene la región y donde se cae, digamos, en el caso a caso, que es algo que puede estar adecuado, digamos, para otro tipo de confrontación electoral, pero que en el caso de una proyección a escala regional tiene que ser complementado con una discusión del rumbo estratégico que se busca, y eso también requiere atención, espacio y formas de conversación como la que estamos teniendo en este momento. Javier, ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál diría usted que es su más cercano competidor en este caso, en caso de que pase a la segunda vuelta? Bueno, en este caso yo estoy visualizando, a partir de lo que van diciendo los estudios que ha hecho la Universidad de Concepción, otros, y también por el apoyo que tiene detrás, digamos, la candidatura de Rodrigo Díaz aflora como la competidora fuerte, porque tiene muchos alcaldes que lo respaldan, porque tiene directamente el respaldo del gran empresariado, y eso lo ha expresado en varias de sus intervenciones, además de que ha sido un activo y entusiasta desde siempre, promotor de un modelo extractivista que nos ha hecho mucho daño, como ahora mismo el conflicto con Hidronor, que se tiene en comunas como Florida, localidades como Chaimávida, que fue en contra incluso del Consejo de Ministros, impulsado fuertemente por él, o los proyectos de gasoducto que van a secar o que van a exterminar, digamos, la biodiversidad que tiene la Bahía de Concepción, cambiando su vocación gastronómica a una vocación y turística, a una vocación energética, y muchos otros proyectos, además de su rol a cargo de empresas como Esbio, por ejemplo, que hoy día está generando tremendos daños en comunas como Hualqui, en el Gran Concepción, y abandonando a las comunas rurales. Todo eso se contrapone a lo que nosotros representamos, y ahí es donde tenemos un desafío. Nosotros, sin los recursos, sin haber sacado aún ni siquiera volantes, ayer sacamos nuestros primeros volantes, hemos ido pudiendo desmarcarnos de el resto de las candidaturas, donde estábamos como en un empate técnico, ya vamos desmarcando aquello, Javier, y podemos enfrentar, digamos, este balotaje que buscamos,
y que necesitamos que se ponga en el centro también de la información. Aquí no gana el que tiene más votos. Aquí hay dos, primer y segundo lugar, son los que van a medirse realmente en una segunda vuelta a partir del 11 de abril y donde esperamos que se concentre toda la ciudadanía con mucha conciencia y con mucha claridad de lo que está en juego. Javier, muy brevemente, bueno, usted se declara un anti-neoliberal. ¿Y de qué manera sus propuestas se pueden materializar en un modelo que a simple vista también no tiene mucho de cambio? Entonces, ¿cómo se manejan también las expectativas? Porque efectivamente su discurso apunta básicamente a combatir el actual modelo antineoliberal. Entonces, ¿cómo se conjuga estas expectativas? Si nos puede comentar brevemente. Bueno, nosotros apuntamos a que la región del Biobío sea capaz de tomar conciencia de sus posibilidades, de sus potencialidades, de sus reservas, digamos, tanto materiales como inmateriales, para poder pensar un proyecto propio. La verdad es que nosotros somos una rareza en el mundo, eso también se sabe, esta región es reflejo de aquello, y es lo que se pretende intensificar con estas consignas como que Biobío puede más, o sea, Biobío puede más proyectos contaminantes y de incremento de el traslado de carga y de materiales químicos a través de las vías férreas. Biobío puede ponerle segundos pisos a los grandes volúmenes de carga de los trenes. Biobío puede seguir ampliando una quinta etapa de Hidronor sin respeto ni siquiera por su propia RCA. Eso es lo que nosotros decimos que no, hay que parar la pelota, hay que pensar nuevamente, y lo que tenemos que hacer es rescatar y restituir gran parte de la industria local, regional, que fue devastada por este modelo y que lo vemos en todas las comunas. Es un ejemplo emblemático ahora mismo Huachipato, como está desde que entré al CORE, soy consejero, hasta ahora, y no se ha hecho ni se ha potenciado ningún tipo de salvaguardas o de presión al gobierno central para rescatar y reconvertir. También hay que hacer apuestas a la empresa pequeña y mediana para que no solo tengan más recursos para disputar en un mercado adverso, sino además para que puedan ellas iniciar la reconversión productiva que necesitamos, apostando por ejemplo con fortalecer fuertemente la soberanía alimentaria a través de los productores locales como los horticultores y desincentivando el mercado, digamos, de la agroindustria. Perfecto. Que incluso en pandemia ha sido el que se le ha recurrido. Inversión pública para dinamizar la privada. Aquí lo que se hace es ir al revés. Vamos según el interés del mercado, y el extractivismo que no mira el interés común arrasa con el mercado de suelo, los recursos marinos ahí los tenemos que regenerarlos, y la inversión y la tecnología tienen que ponerse en función de eso. Hay muchos planes y proyectos y articulación intersectorial que podemos generar con la masa crítica que tenemos en la región para que deje de migrar, y todo eso lo puede dinamizar un gobierno regional que por supuesto necesita más del 7%. Exacto. Tenemos que duplicar rápidamente esa cifra para poder jugar ese rol de liderazgo y de dinamizadores, a que el mercado y el interés privado pueda entonces tener otras cosas a las cuales dedicarse, otras proyecciones que tener. Ahora, Javier, no lo podemos hacer todo, pero es mucho lo que da un cargo como el que estamos apostando. Javier Sandoval, consejero regional y actual candidato a gobernador regional por el partido Igualdad, conversando esta mañana acá en Mesa de Noticias. Muchas gracias, Javier, que tenga buen día. Gracias, Javier. Gracias a ustedes, y a coordinarnos con las otras candidaturas también es el llamado, constituyentes y municipales. En conjunto podemos rescatar la región. Comencemos ahora. Muy bien, muchas gracias.